algunos comentarios. Eh, Uno era sobre el tema de la incidencia de los esfuerzos normales en la determinación de la carga de colapso en una estructura porticada. Yo les había mencionado cuando hicimos el cálculo de la carga de colapso por el método de los escalones de carga, les había mencionado que lo que estábamos haciendo era válido siempre y cuando nosotros estuviéramos trabajando con una estructura donde los esfuerzos de flexión fueran dominantes. Puede ocurrir que en una estructura porticada tengamos importantes esfuerzos normales y más allá de que puede haber un problema de segundo orden, supongamos que no se nos presenta un problema de segundo orden, podemos tener la duda de si afecta mucho la presencia de los esfuerzos normales el valor del momento de plastificación que estamos considerando en nuestra determinación de la carga de colapso. Bien, para hacer eso, bueno, lo que hice acá fue traer a esta figura un cuarto del diagrama de interacción de una sección que es un perfil doble T de ala ancha. Para cada forma de sección tendremos distintos diagramas de interacción. ¿Qué es el diagrama de interacción? Bueno, el diagrama de interacción lo que hace, y eso lo han visto en resistencia de materiales, en cada punto del diagrama de interacción, yo lo que tengo es una combinación de esfuerzo normal y momento flexor que está respondiendo a una condición de falla de la sección. Es decir, sé que para esa combinación de momento y esfuerzo normal he alcanzado el épsilon último en una de las fibras. Entonces yo lo construyo para distintas combinaciones en flexión compuesta y puedo obtener una curva tal como esta. Una forma de poder aprovechar el diagrama para formas de sección parecidas es referirlo al momento de plastificación total en ordenadas y referirlo al esfuerzo normal de plastificación total en abscisas. Entonces, de esa manera, el punto en que el diagrama corte al eje de ordenadas va a ser el que corresponda a tener exclusivamente la falla originada por un caso de flexión pura, y el punto donde corto al eje de abscisas es donde tengo exclusivamente la falla originada por un esfuerzo de tracción pura en este caso. Hay un libro que, bueno, que les recomiendo que rastreen, por ahí lo encuentran en internet. Les va a resultar útil cuando cursen estructuras metálicas. El libro se llama La estructura metálica hoy. Claro, hoy para la fecha en que fue escrito, ¿no? En el tomo 1, volumen 2, el autor es Ramón Argüelles Álvarez, es un ingeniero español. La publicación es una publicación hecha en Madrid, está en perfecto castellano. En ese tomo 1, volumen 2, hay un muy buen capítulo de análisis elastoplástico de estructuras de barras aisladas y de estructuras aporticadas. Dentro de ese capítulo hay una parte donde habla de la incidencia de los esfuerzos normales y, bueno, da las expresiones de cálculo exactas para obtener el diagrama de interacción y muestra que para una sección doble T de alas anchas, prácticamente se puede hacer un diagrama simplificado que en lugar de ser esta curva que está dibujada en roja, es el compuesto por dos líneas rectas. Una recta horizontal que pasa por el punto representativo de la plastificación por flexión pura y una recta inclinada que es la que va a buscar el punto de plastificación por esfuerzo normal puro. El quiebre entre la recta horizontal y la recta inclinada se produce para una relación entre esfuerzo normal último y esfuerzo normal de plastificación del orden de 0,15.
Entonces, ¿qué es lo que conocemos nosotros de una sección determinada? Para una sección determinada, con la tabla de perfiles podemos tener cuánto vale el módulo, perdón, resistente de plastificación, con el cual podemos calcular el momento de plastificación total. Podemos conocer el área de la sección transversal, con lo cual podemos calcular el esfuerzo normal de plastificación total. Y a partir de ahí, el diagrama simplificado para los perfiles WT de ala ancha se reduce a estas dos expresiones de cálculo. La recta horizontal corresponde a que el MU es directamente el momento de plastificación, es decir, todo esto sería la zona donde yo puedo trabajar tranquilamente con los momentos MP, es la zona de flexión dominante, y la recta que cae a cero en correspondencia con NU sobre NP igual a 1, responde a esta ecuación, esta es la ecuación de una recta, donde aquí hay un error, discúlpenme, pero eso es producto de escribir las cosas muy rápidamente. En lugar de ser NP sobre NU, esto es NU sobre NP. Bien. Entonces, si yo tengo una relación entre momento y esfuerzo normal en la sección que estoy analizando, con estas expresiones me puedo manejar para obtener cuál es el momento último a utilizar, donde el esfuerzo normal sea importante, tendré que hacer la corrección de acuerdo a la ecuación de esta recta. Si yo estoy haciendo una resolución por el método de los escalones de carga, en cada etapa del cálculo, cada vez que yo defino el diagrama de momentos de un escalón producido con P unitaria, en cada etapa del cálculo yo podría saber cuál es la relación entre momento y esfuerzo normal que tengo para la sección que estoy estudiando, en cuyo caso, si yo tengo este diagrama de interacción, esa relación de momento y esfuerzo normal me permite definir una recta de excentricidad constante, donde esa recta de excentricidad constante corte al diagrama de interacción, ahí tengo definido cuál es el valor de momento de plastificación a utilizar en el cálculo. ¿Cuál es la inclinación de esa recta? Bueno, la inclinación de esa recta, y aquí tengo que hacer otra corrección, porque ahí también puse mal la expresión, la tangente de alfa, el ángulo de inclinación de esa recta, va a ser lo que corresponde a ordenadas, como aquí yo estoy trabajando con momento relativo y esfuerzo normal relativo, en ordenadas estoy teniendo MU sobre MP. En abscisas estoy teniendo la diferencia que corresponde a NU sobre NP, con lo cual la expresión de la tangente de alfa sería momento último sobre esfuerzo normal último por esfuerzo normal de plastificación total dividido momento de plastificación total. El momento último sobre el esfuerzo normal último será la excentricidad que corresponde a las secciones que estoy estudiando. Esa la puedo definir en nuestro avance por escalones de carga, y eso lo tendré que multiplicar siempre por NP dividido MP. Y NP dividido MP, para una sección determinada, es sigma F por el área de la sección transversal dividido sigma F por el módulo resistente plástico, es decir, que en definitiva, como la tensión de fluencia se simplifica, esto me va a quedar como el área dividido el módulo resistente plástico de la sección que yo esté utilizando. Entonces, a manera de ejemplo, veamos cómo se aplicaría esto al problema que habíamos resuelto en la clase número 20.
Por eso de la clase número 20 me copié acá en chiquitito el esquema del pórtico y la resolución que habíamos hecho con el primer escalón de cargas. No me dieron los tiempos como para avanzar más finamente en este desarrollo, pero bueno, Guillermo, sí, le hago la escucho, pregunta. No me diga. quedó claro lo de la tangente de alfa. ¿En qué vendrías a representar esa recta? Vamos a los bifes porque ahí sobre este esquemita por ahí lo podemos aclarar un poco. Bien. En el pórtico que estábamos analizando habíamos definido estas 5 secciones donde potencialmente podía aparecer una rótula plástica. Cargando con una carga unitaria habíamos obtenido este diagrama de momentos obtenido en el primer escalón de cargas con P unitario. Si tengo definido este diagrama de momentos, bueno, también conozco a partir de este diagrama de momentos cuánto valen los esfuerzos normales. Entonces, si hago un calculito más o menos expeditivo, digamos, entre la sección 3 y la sección 4, digamos, en este sector de acá, yo tengo para el tramo que está a la derecha de la carga 2P, un momento que vale 2,24. En el extremo derecho tengo un momento flexor negativo que es 1,59. Ese tramo tiene que estar en equilibrio de momentos, quiere decir que de ese tramo puedo sacar los esfuerzos de corte que equilibran a la suma de pares. El brazo de palanca acá eran 6 metros, era el total de longitud de la viga, así que en este tramito tenemos 3 metros de longitud. Cada corte va a ser entonces la suma de los pares, 2,24 más 1,59 dividido el brazo de palanca de la cupla, que es 3 metros. Así que aquí tendríamos 2,24 más 1,59 dividido 3. Esto me está dando 1,277. Quiere decir que esta componente de corte es 1,277 y esta también es 1,277. Bien, ese corte ya me permite definir cuánto vale el esfuerzo normal de compresión de la columna derecha. Si aquí voy reconstruyendo el esfuerzo normal, del diagrama N raya, porque fue obtenido con carga unitario para el primer escalón, ya tengo definido cuánto vale el esfuerzo normal de la columna derecha. Es de compresión y vale 1,277. En el otro tramo de la viga, tengo también actuando el par extremo 2,24 y en el extremo izquierdo un momento positivo que vale 0,06. Esos dos pares van a ser equilibrados también por una cupla de esfuerzos de corte, cuyo brazo de palanca también es de 3 metros. Quiere decir que entonces esos cortes serán 2,24 menos 0,06 dividido 3. Esos cortes serán 0,727. Con lo cual, otra vez, tengo definido cuál es el esfuerzo normal de la columna izquierda. Ahora es un esfuerzo normal que vale 0,727. Y finalmente, bueno, me faltaría el normal de la viga. Lo puedo sacar con los pares extremos de esta columna. Para esta columna tengo un par extremo 1,59 arriba,
otro par extremo 1,35 abajo. Esos van a equilibrarse con esta cupla de esfuerzos de corte, cuyo brazo de palanca ahora es la altura del pórtico, 3,60 m. Así que es 1,59 más 1,35 dividido 3,60 m. Eso me da 0,817. Quiere decir que estoy teniendo definido estas dos fuerzas. En la viga entonces tengo una compresión de valor 0,817. Es decir, con la información que teníamos del diagrama de momentos obtenido en el primer escalón de cargas, podemos reconstruir cómo es nuestro diagrama de esfuerzos normales. Bien. Si yo tengo la curva de interacción, supongamos que la tengo dibujada en términos de momento normal, una curva de interacción con todos los chiches, sin hacer ninguna simplificación. Para la sección, por ejemplo, 3, yo puedo decir que en la sección 3, en la medida en que yo vaya haciendo crecer las cargas en forma proporcional, los momentos y los normales van a crecer también proporcionalmente. Y para la sección 3 en particular, si los momentos y los esfuerzos normales crecen proporcionalmente a la carga aplicada, lo que se va a estar manteniendo en la sección 3 a medida que crecen momentos y esfuerzos normales es la excentricidad, es decir, el cociente entre el momento en la sección 3 del primer escalón y el esfuerzo normal en la sección 3 del primer escalón. Entonces yo, si voy aumentando la carga, lo que estaré haciendo es hacer crecer proporcionalmente el momento y normal, la excentricidad se va a mantener constante, es decir, si el momento se duplica, el normal también se duplica, la relación entre ambos sigue siendo la misma constante. Quiere decir que yo puedo trazar una recta que pasa por el origen, donde en esa recta lo que estoy teniendo como pendiente es la relación entre el momento y el esfuerzo normal que le esté correspondiendo a esta sección 3. Donde esa recta corte al diagrama de interacción, ahí tengo definido cuál es la combinación de esfuerzo normal y momento flexor que corresponde usar como momento último de la sección 3. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? En particular el que me había preguntado, ¿me siguió hasta ahí en lo que hice? Sí, Guillermo, pero ¿por qué dice que es momento último? Hoy ¿Eh? nosotros, ¿por qué ahí puso que en el eje Y, digamos, es momento último 3? Claro, porque digamos, este diagrama de interacción, ¿sí? Lo que está definiendo es qué combinación de esfuerzo normal y momento flexor están definiendo una falla de la sección. Hay infinitas combinaciones, digamos, la combinación que nosotros, o sea, el valor de solicitación de falla que utilizamos la semana anterior, no, la otra, era suponer que la falla era exclusivamente por plastificación por flexión simple, ¿correcto? Entonces, el momento último que nosotros considerábamos para la sección 3 era el momento de plastificación total de la sección 3. ¿Bien? Ahora digo, si en lugar de momento solo tengo actuando momento y esfuerzo normal, y la falla podría estar para esta combinación, o para esta, o para esta, o para cualquier combinación de momento y esfuerzo normal que esté sobre el diagrama de interacción de falla. ¿Ahí estamos bien?
Sí, Cuando trabajamos exclusivamente con la flexión es porque estamos asumiendo que nuestra estructura está trabajando dentro de esta zona del diagrama de interacción. ¿Bien? Cuando tengo dudas si yo estoy con mi estructura dentro de esta zona del diagrama de interacción, entonces es que me pongo a analizar qué corrección le tengo que hacer al momento que corresponde a la rótula plástica cuando tengo en cuenta los esfuerzos normales. Bien, en este diagrama simplificado que está hecho acá con dos líneas rectas, lo que se encontró con las expresiones de cálculo que definen esta curva es que hasta un esfuerzo normal que esté en el orden de un 15% del normal de plastificación, los momentos que corresponden a la curva de interacción prácticamente son los momentos de plastificación total. Eso correspondería a nuestra hipótesis de trabajo cuando consideramos exclusivamente los momentos de plastificación total en el cálculo. ¿Bien? Entonces, cuando yo considere esta recta de excentricidad constante, al trabajar ahora con un diagrama donde en ordenadas llevo MU sobre NP y en abscisas NU sobre NP, en lugar de llevar MU y NU a secas, la pendiente va a ser la diferencia ordenada sobre la diferencia de abscisas, entonces la pendiente va a ser MU sobre NU, que sería la excentricidad que tenía calculada acá, por, y ahí es donde esta formulita la tenía al revés, esto es NP sobre MP. ¿Está? perfecto. Entonces, Gracias. en lugar de trabajar con la curva roja, bueno, lo más práctico, si quiero agilizar el cálculo con una planilla, es trabajar con estas dos rectas. ¿Bien? Y ahora, MP sobre NP. MP sobre NP están dependiendo, si lo hacemos por acá, NP sobre MP sería la tensión de fluencia, dije, por el área de la sección transversal, la tensión, y el MP, la tensión de fluencia por el módulo resistente elástico, plástico, es decir, A sobre WP, y A sobre WP para un perfil elegido va a ser siempre el mismo. Entonces, por ejemplo, en la viga yo tenía el perfil IPv 450. Para el IPv 450, voy a la tabla de perfiles y ¿qué tengo? Que el área de la sección transversal es 218 centímetros cuadrados. El módulo resistente plástico es 3.980 centímetros al cubo. Y acá, bueno, hay que tener cuidado con las unidades, porque esta relación entre NP y MP no es adimensional. Esto me está quedando en 1 sobre centímetros. Entonces, como yo he trabajado con esfuerzos normales y momentos flexores en un esquema estructural donde estuve trabajando con las longitudes en metros, tengo que tener cuidado de no meter la pata con esto, entonces esto lo voy a tener que multiplicar por 100, que es la relación entre 1 metro y los 100 centímetros. De esa manera, la relación entre MP y NP, en lugar de tenerla en centímetros a la -1, la voy a tener en metros a la -1. Con lo cual esto estaría en 1 sobre metro, porque si no, cuando comparemos con la excentricidad que hago con momento sobre normal, estaría trabajando con dos unidades distintas y ahí sería peligroso el resultado. Bien, ¿qué decía yo? Si para la sección, cargando con P unitaria, pude determinar cuánto valía M3, es 2,24, y cuánto vale N3,
N3 vale 0,817, puedo definir esta recta, y donde esta recta, que corresponderá a la sección 3, corte a mi diagrama simplificado, ahí voy a tener cuánto es el verdadero momento último contra el cual tengo que comparar para la sección 3. Bien, ese cálculo no lo he hecho, pero bueno, si hacen ese cálculo para este pórtico, seguramente no vamos a tener una afectación muy grande de los momentos que hemos utilizado para definir los escalones de carga. En todo caso, yo les diría que si están con poco trabajo el sábado y domingo, vayan haciendo estas cuentas a ver qué corrección de la carga de colapso les daría si vamos siguiendo este criterio. Y ahí, bueno, tenía preparadas unas hojitas como para ver qué ocurría en el segundo escalón de carga y qué ocurría en el tercer escalón de carga, pero los tiempos hoy me mataron. Pero es un cálculo que pueden hacer y van a ver que el resultado final es más o menos el mismo. Siempre corrigiendo esas dos expresiones que estaban erróneas en el archivo. Bien, este era un tema que quería comentarles, es decir, si quiero hacer una corrección de los momentos que definen la falla, teniendo en cuenta la incidencia del esfuerzo normal, bueno, el camino no es otro que trabajar en simultáneo con el diagrama de interacción. Y por supuesto que esto lo puedo hacer con cierta comodidad de cálculo cuando trabajo con el método de los escalones de carga, porque si me voy al método de combinación de mecanismos, ahí estoy frito para hacer este tipo de sofisticación. Bien. La segunda cosa que les quería remarcar en la clase de hoy como comentario es que cuando yo determino la carga de colapso, si lo uso como procedimiento de diseño de la seguridad de la estructura, tengo que tener cuidado con el control de las deformaciones. Otra vez, el control de cómo se va deformando la estructura es fácil de hacer si estoy determinando la carga de colapso por el método de escalones de carga, porque en cada escalón de carga estoy teniendo un comportamiento lineal de la estructura. Si tengo un comportamiento lineal con cualquier software de estructuras formadas por barras de los que se usan habitualmente, puedo ir simultáneamente, además de obteniendo momentos, puedo ir obteniendo los desplazamientos. Entonces puedo controlar que en la estructura no haya desplazamientos excesivos. ¿Qué ocurre? Cuando yo diseño una estructura, tengo que preocuparme por dos cosas en el diseño. Una es porque la estructura no se rompa, ¿sí? Y la otra cosa es que el nivel de deformación de la estructura sea tal que me permita cumplir con las funciones para las cuales fue proyectada la estructura. Por ejemplo, si yo tuviera que diseñar una viga carrilera, una viga carrilera es la viga que sirve de apoyo, por ejemplo, al carro de un puente grúa, que va moviéndose sobre la estructura. Entonces, el puente de grúa tiene que poder circular en cualquier sentido para poder trasladar, por ejemplo, cargas dentro de un proceso industrial. Digamos, si yo tengo una nave industrial, podré tener dos pórticos longitudinales, de los cuales voy a colgar mi puente grúa. Entonces el puente grúa será una estructura
que circula en el sentido longitudinal del edificio. Entonces, sobre el pórtico que está acá atrás y sobre el pórtico que está dibujado acá en perspectiva más adelante, está circulando un carrito. Ese carrito es el que me permite desplazarme con el puente grúa en el sentido longitudinal, y de ese puente grúa están colgando cargas que a su vez, si tengo un carrito de desplazamiento transversal, pueden moverse en las dos direcciones del plano de sustentación del puente. ¿Qué ocurre? Si esta viga carrilera es resistente pero muy deformable, podría ocurrir que en correspondencia con el pasaje del puente grúa, la deformación, la curvatura fuera tan grande que no permitiera que estas ruedas pudieran circular. Es decir, puede ocurrir que por exceso de deformación queden trabadas las ruedas del carrito del puente de grúa. Entonces, en ese caso, aunque la estructura, la viga no se rompa, no puede ya cumplir la función de sostén del carro que tiene que poder desplazarse. Entonces van a ver cuando tengan que diseñar vigas carrileras que los requerimientos de control de deformación de las flechas de las vigas carrileras son muy importantes. Y se les exige en el diseño que haya desplazamientos verticales muy pequeños para que no haya problemas con la circulación. Entonces las exigencias de control de flecha son mucho más altas que para una viga cuya única función es sostener la carga gravitatoria de un entrepiso. Bueno, todo esto que les estoy comentando muy en general son cosas que se van a encontrar cuando cursen estructuras metálicas, y ahí ya van a ver el detalle de cómo armar el esqueleto de acero de una nave industrial y todas las condiciones a cumplir con cada una de las tipologías estructurales que van a aparecer. Pero poco se los voy adelantando porque muchas veces alguien se queda con la idea equivocada de que con la determinación de la carga de colapso tengo un procedimiento mucho más rápido para un diseño aceptable de la estructura y ojo, es un procedimiento que solo me habla de la seguridad contra la rotura, no me habla de las condiciones de servicio de la estructura. Otra cosa que tengo que ir contemplando es que a medida que yo voy avanzando con los escalones de carga, y van apareciendo las sucesivas rótulas plásticas. Por ejemplo, en el primer escalón nos apareció la rótula plástica en la sección 4. En el segundo escalón nos apareció la rótula plástica en la sección 5. En el tercer escalón nos apareció la rótula plástica en la sección 3, si no me equivoco. Bueno, a medida que yo voy avanzando con la carga, en esas secciones donde aparecieron las rótulas plásticas, si ustedes se recuerdan del esquemita que habíamos hecho de la longitud de plastificación, estoy teniendo toda una zona de la viga donde las deformaciones específicas epsilon son importantes. Nosotros nos hemos fijado un límite, hemos dicho, no vamos a dejar pasar epsilon de un cierto valor de epsilon último, que en el caso de una estructura de acero, va a estar dado por el tratar de evitar entrar en la zona de consolidación mecánica, y a partir de ahí queremos estar lo suficientemente alejados del epsilon de rotura. Esta es una cosa a controlar, porque si va aumentando la deformación específica epsilon en la rótula, porque a partir de la aparición de la rótula empiezo a tener un giro relativo permitido,
corro el peligro de, en la primera rótula, por ejemplo, o en la segunda, de llegar a deformaciones específicas épsilon que empiecen a acercarse a las épsilon de rotura, y cuando llego al épsilon de rotura se produce la separación física de las partes. En estructuras de acero, trabajando con aceros dúctiles, este problema es poco habitual que aparezca, pero tenemos que tener que limitarnos a estudiar un poquitito cuál es el delta tita límite que van a corresponder a las rótulas plásticas. Donde el problema es más serio es en las estructuras de hormigón. Una estructura de hormigón, supongamos que estoy ante un caso de flexión positiva, que estoy entonces teniendo la armadura importante colocada en la zona inferior, ahí están las barras de acero. En el hormigón armado, la función del material hormigón es resistir las compresiones, la función del material acero es resistir las tracciones, y si aquí tuviéramos a esta altura el eje neutro de flexión, todo el hormigón que está por debajo de la línea neutra, admitimos que tenga fisuración. Por supuesto, tiene que tener un nivel de fisuración que yo no llegue a apreciar cuando miro la estructura, ¿no? Entonces, toda la parte superior es la que se va a encargar de las componentes de compresión de la cúpula de momentos flexores, y toda la parte de abajo es la que se va a encargar de la componente de tracción. Ahora, ¿qué ocurre? Si la deformación de la parte inferior, el estiramiento es muy grande, y yo ahí pongo la lupa, y si el espesor de la fisura es muy grande, voy a tener la barra de acero expuesta a la intemperie, con lo cual a mediano o largo plazo voy a tener un problema de corrosión en el acero que está dentro de la estructura. Eso lleva a que en el diseño de estructuras de hormigón armado se impongan limitaciones a cuál es la deformación específica épsilon permitida en la zona que recubre el acero, y eso me lleva a que si hay una rótula plástica tenga que controlar otra vez cuál es el delta tita límite que voy a admitir para esa rótula plástica, de forma tal que este ancho de fisura sea lo suficientemente pequeño como para que no haya corrosión del acero. Si este ancho de fisura es lo suficientemente pequeño, se produce un fenómeno de carbonatación que va a terminar protegiendo el acero de la estructura de hormigón armado. Bueno, todo esto, digamos, desde el punto de vista tecnológico, lo van a ir viendo en conocimiento de materiales, y desde el punto de vista del diseño y la construcción, lo van a ver en detalle cuando cursen estructuras de hormigón armado. Bien. Pero siempre quiero adelantarme un poco, porque ¿qué ocurre? Desde antiguo nosotros hemos fraccionado el conocimiento dentro de la Facultad de Ingeniería en un conjunto de materias que son las asignaturas que componen el plan de estudio. Pero la verdad de la milanesa es que cuando ejercen la ingeniería, están trabajando con todo junto a la vez. Es decir, hemos fraccionado el conocimiento en unidades que puedan ser explicadas en forma independiente y examinadas en forma independiente, pero cuando tengo que trabajar como ingeniero, tengo que tener en cuenta toda la vez. Entonces, a veces es útil que entre una materia y otra nos hagamos estos comentarios cruzados para que vean que no son mundos aislados que no tienen nada que ver entre sí. Bien, entonces, el cómo calcular el delta tita límite ya va a ser un problema especializado distinto para las estructuras de acero dúctil, o las estructuras de hormigón armado. Es decir, son temas especiales a estudiar cuando cursen esas materias, pero les aviso que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no hay que quedarse nada más que
que con la alegría de la carga de colapso, y ahí se terminó la cosa. ¿Por qué? Muchas veces la determinación de la carga de colapso a veces suele aparecer como método para zanjar la discusión sobre si una estructura es adecuada o no para una función determinada. Eso puede venir o de que haya un problema judicial de por medio, de que alguien ha cuestionado la calidad de una estructura y alguien está defendiendo la calidad de esa estructura, o puede ocurrir que se trate de un cambio de destino de la construcción. Entonces, por ello tengo un edificio que fue proyectado para un depósito de cajones de fruta, ¿sí? Y el día de mañana viene alguien y dice, no, yo compré ese galpón y lo voy a utilizar como depósito de tambores de aceite. Bueno, evidentemente el que proyectó el edificio, si lo hizo para cajones de fruta, no previó la carga de tambores de aceite, pero eso no inhiba que yo pueda utilizar el edificio con una nueva función. Lo que tengo que hacer es estudiar cuál es la carga de colapso de esa estructura, ver si verifica para el nuevo destino, y si no verifica, tengo que estudiar cómo hacer un refuerzo de la estructura para que verifique la nueva función, o por ahí tengo que decir, no, esta estructura no hay manera de reforzarla en forma económica para la nueva función, y todo eso va a surgir de un estudio afinado de la carga de colapso de la estructura. Bien. Un poco vengo mencionando cosas que están relacionadas con la funcionalidad y con la resistencia de la estructura. Entonces yo quería dedicarme a esta clase a darles algunas ideas sobre el proceso histórico de cómo fue cambiando el criterio de seguridad en el diseño de las estructuras. Soy consciente de que estoy invadiendo un poco el espacio de la materia seguridad estructural, pero les prometo que lo voy a hacer con algunas ideas muy sencillas como para que terminen de redondear en su cabeza dónde estamos parados y por qué hacemos estos cálculos. Voy a hablar de los 3 criterios de seguridad históricos que hubo en el diseño de estructuras. El primero es el más antiguo, es el dimensionado por tensiones admisibles. Digo, es el más antiguo si pienso nada más que en los últimos 2 o 3 siglos de la ingeniería, porque en realidad se vienen diseñando estructuras resistentes desde hace muchos siglos, pero a medida que fue avanzando el conocimiento humano, se fueron perfeccionando las teorías de diseño que nos permiten tener una respuesta predecible de las estructuras que proyectamos o construimos. El criterio de seguridad de tensiones admisibles dice que para las solicitaciones que yo calculo en la estructura, la tensión de trabajo, en este caso estoy hablando de la tensión normal, que es la que está asociada a los momentos flexores, tiene que ser menor que la tensión admisible del material, y esa tensión admisible del material la obtengo dividiendo, si pensamos en el acero, dividiendo la tensión de fluencia por un cierto coeficiente de seguridad. Si tengo el diagrama tensión de formación de un acero dulce, la tensión de fluencia va a surgir del ensayo de tracción del acero. A partir de ahí lo que digo, bueno, mi tensión admisible de trabajo va a ser un valor de tensión menor que la tensión de fluencia. Es decir, que este número gamma 1, el coeficiente de seguridad, es un número que es siempre mayor que 1. Y ese número siempre mayor que 1, que pomposamente definimos como coeficiente de seguridad, en realidad lo que está cubriendo son nuestras incertidumbres sobre cuál va a ser el estado de cargas verdadero de la estructura, cuál va a ser el verdadero comportamiento de los materiales, cuál es la incidencia
que tienen en nuestro proyecto las hipótesis simplificativas de resistencia de materiales que hemos hecho. Es decir, todo eso está metido dentro de ese coeficiente de seguridad, más algunas cuestiones psicológicas, como por ejemplo, qué impacto tiene en la sociedad el colapso de una estructura que estemos haciendo. Entonces, no es lo mismo el impacto que en la sociedad tenga que se me venga abajo el techo de una casa, a que se venga abajo un entrepiso de una escuela, a que se venga abajo una estructura de una central de energía, o a que se raje la cúpula de protección de un reactor nuclear. Es decir, el impacto que tienen esos colapsos en la sociedad es de muy diferente tenor, con lo cual los coeficientes de seguridad a utilizar en distintos destinos son mayores a mayor impacto del colapso y son coeficientes que están establecidos por normas que nos obligan en nuestro trabajo. Bien, el segundo criterio de seguridad más avanzado es el que apareció a partir de empezar a estudiar cómo era el comportamiento cuando una sección entraba dentro de la zona de plasticidad. Entonces, ese segundo criterio de seguridad lo que hace es definir no un valor de tensión admisible, sino un valor de solicitación admisible. Entonces, nos imponemos que nuestras solicitaciones calculadas para el estado de cargas que va a tener la estructura sean menores o lo sumo iguales que una solicitación admisible, y esa solicitación admisible va a ser el momento último que define la falla de la sección dividido un coeficiente de seguridad que puede ser un número distinto del anterior, porque es un coeficiente de seguridad que yo tengo que diseñar y calibrar para este nuevo sistema de verificación de las estructuras. Y el tercer criterio que empieza a asomar ahora en nuestras cabezas es el criterio de decir, no, en realidad a lo que a mí me interesa de una estructura es qué seguridad tiene frente a los estados de carga, no en particular a qué tensiones hay en alguna fibra o qué solicitaciones hay en alguna sección. A mí lo que me interesa es definir la seguridad frente a la carga completa que va a actuar sobre la estructura. Entonces, es ahí donde entra a jugar la carga de colapso. Es decir, definimos en este tercer criterio la seguridad de la estructura frente a la carga que produce el colapso de la estructura. Entendiendo por colapso, tanto sea un colapso completo de la estructura como un colapso parcial de la estructura o un hipercolapso, es decir, cuando una estructura simultáneamente fallan un montón de rótulas que hacen que la estructura quiera más de un grado de libertad. Bueno, ese criterio de seguridad lo podemos expresar como que la carga tiene que ser menor que la carga admisible, y la carga admisible va a ser la carga de colapso dividido un tercer coeficiente de seguridad que puede ser distinto de los dos anteriores. Precisamente un poco la charla de hoy se trata de cómo hago para calibrar los distintos coeficientes de seguridad para tener valores de seguridad razonables en estructuras proyectadas con los distintos criterios. Por supuesto que hablar de la carga admisible significa suponer que estoy evaluando la seguridad para un conjunto de cargas que han ido creciendo todas en forma proporcional. Es decir, hay una carga que yo estoy tomando como parámetro que define el estado de carga, P, y todas las cargas están creciendo proporcionalmente a esa carga P. Por eso yo calculé una carga de colapso referida a ese parámetro y esa es la que va a definir la seguridad de la estructura. Bien, lo que me propongo ahora es ver qué ocurre con el comportamiento de una estructura isostática y con el comportamiento de una estructura hiperestática cuando voy aplicando los distintos criterios, y lo que voy a comparar en cada uno de los casos es cuál es la carga admisible cuando yo diseño con el primer criterio, con el segundo criterio, con el tercer criterio. Entonces, empecemos por una cosa muy sencilla.
una viga isostática, una viga simplemente apoyada con una carga P en el medio. El diagrama de momentos flexores de esa viga simplemente apoyada me da un momento máximo que es P por L sobre 4, y lo que yo quiero conocer es cuál es la carga admisible P que puede actuar sobre esta estructura. Bien, si utilizo el primer criterio de seguridad, la tensión máxima tiene que ser menor o lo sumo igual que la tensión admisible, que va a ser la tensión de fluencia del material, si es a 0, dividido el coeficiente de seguridad de este primer criterio. Voy a adoptar un coeficiente de seguridad 1,6. Eso quiere decir que respecto de lo estrictamente necesario, si llegara a la tensión de fluencia, voy a hacer las cosas un 60% más grandes. ¿Cómo se establecen estos valores de coeficiente de seguridad? Bueno, en algún momento alguien con autoridad se tuvo que poner a discutir la cuestión y definir qué números de coeficientes de seguridad iban a ser obligatorios para que todo el mundo trabajara con las mismas reglas y no hubiera una competencia desleal y hubiera un nivel de seguridad razonable para los usuarios de las estructuras. Entonces, estos comités son comités donde va a intervenir representantes de los fabricantes de estructuras, representantes de el ámbito académico, de los que estudian los materiales, de los que estudian las teorías de cálculo, y representantes gubernamentales, que son los que teóricamente tienen que cuidar que todo este proceso no afecte la vida de la sociedad que están gobernando. Es decir, el coeficiente de seguridad surge en algún momento por consenso de todos los interesados en el problema. Evidentemente, cuanto más grandes sean los coeficientes de seguridad, más seguras van a ser las estructuras, pero también mayor cantidad de recursos económicos van a ser volcados a la construcción de las estructuras. Y el problema ya no es un problema de capitalismo o comunismo, es decir, en todas las sociedades hay una cantidad de recursos limitados. Cuando yo empleo más recursos en una cosa, dejo de tener recursos en otra. Entonces, por ahí si gasto demasiada plata en construir las estructuras de los edificios, la sociedad va a tener menos dinero para construir caminos, puentes, represas y hospitales. Entonces, de ese balance de en qué emplea los recursos una sociedad, surgen en definitiva estos coeficientes de seguridad. Y el problema se produce en cualquier país del mundo. Los países más avanzados estudian, invierten más en ensayos de laboratorio, en desarrollo de teorías, en procesos de fabricación. Los países menos avanzados, bueno, están condenados a copiar lo que hacen los países más avanzados, y después estamos algunos países en una situación intermedia, es decir, tenemos cierta capacidad de estudiar, analizar cosas, entonces somos capaces de ver si copiamos algo, de dónde lo copiamos y qué es lo que conviene más copiar a nuestra sociedad, y muchas veces somos capaces de desarrollar alguna teoría nueva que le pase el trapo a lo que se desarrolló en el primer mundo. Bien. Hoy estoy para el guitarrero, evidentemente. La tensión máxima la puedo calcular en este problema como el momento flexor máximo dividido el módulo resistente elástico. Cuando yo utilizo un criterio de tensiones admisibles basado en la tensión de fluencia dividido un coeficiente de seguridad, estoy dentro de la zona de comportamiento elástico. Entonces, en la zona de comportamiento elástico, el momento máximo lo divido por el módulo resistente elástico. Si la sección fuera una sección rectangular, el módulo resistente elástico será la base por la altura al cuadrado sobre 6, y con ese módulo resistente elástico, definido el momento máximo, puedo sacar la tensión máxima. Esa tensión máxima, entonces, será en nuestro caso
el momento máximo, que es la carga máxima por L dividido 4, dividido el módulo resistente elástico. Eso tiene que ser menor que la tensión admisible, que es la de fluencia, dividido el coeficiente de seguridad. Entonces la conclusión es que en esta estructura la carga máxima que puedo aplicar es 4 veces el módulo resistente elástico dividido la longitud L por la tensión de fluencia y dividido el coeficiente de seguridad de este primer criterio. Entonces, la carga admisible de diseño va a estar correspondiendo a la igualdad. La carga máxima no puede superar esta carga admisible de diseño. Bien, supongamos que este mismo problema lo ataco con el segundo criterio. Entonces digo, bueno, el segundo criterio me va a hacer comparar el momento máximo con un momento admisible. Y ese momento admisible va a ser el momento último de la sección dividido un coeficiente de seguridad del segundo criterio. Bien. El momento último será el módulo resistente plástico por la tensión de fluencia. Para el acero habíamos hecho el calculito, habíamos dicho, bueno, prácticamente eso coincide con el momento de plastificación total, el módulo resistente plástico. Si la sección es una sección rectangular, WP será la base B por la altura h al cuadrado dividido 4, es decir, es un numerito sensiblemente más grande que el que corresponde al módulo resistente elástico. El momento máximo, dijimos, era P por L sobre 4. Ese momento máximo tendrá que ser menor que WP por sigma F sobre gamma del segundo criterio, con lo que en definitiva la carga máxima no puede superar 4 veces el módulo resistente plástico por la tensión de fluencia, dividido la longitud y dividido el coeficiente de seguridad del segundo criterio. La carga admisible para el segundo criterio va a ser 4 veces WP sobre L sigma F sobre el coeficiente de seguridad del segundo criterio. Bien. Si hago la relación entre la carga admisible del segundo criterio y la carga admisible del primer criterio, esa relación va a estar dada por la relación de los módulos resistentes, el plástico sobre el elástico, por la relación de los coeficientes de seguridad del primer y del segundo criterio. Si la sección fuera rectangular, decía, el módulo resistente plástico es BH al cuadrado sobre 4, el módulo resistente elástico BH al cuadrado sobre 6, este cociente me da 3 medios, quiere decir que el módulo resistente plástico es un 50% mayor que el módulo resistente elástico. Si la sección fuera un perfil doble T, y sobre todo si fuera un perfil doble T de ala ancha, está optimizada la distribución del material para que la mayor parte del material esté trabajando con tensiones elevadas. Eso viene de alejar la mayor cantidad de material del baricentro. Entonces, para un diagrama de tensiones lineal, la mayor parte de la sección está trabajando con tensiones elevadas. Y el alma de la sección lo hago lo más finito que sea posible, compatible con la resistencia a tensiones tangenciales, con lo que el módulo resistente plástico y el elástico en un perfil doble T de ala ancha ya no es tan diferente como en la sección rectangular, donde la relación era 1,5. En el caso de un perfil doble T de ala ancha, esa relación está en el orden de 1,15. Es decir, el módulo resistente plástico es un 15% superior al módulo resistente elástico. Quiere decir que si yo me manejo con el segundo criterio y estos dos coeficientes de seguridad fueran iguales, estaría de alguna manera castigando a la sección más perdedora, donde
estoy trabajando, perdón, a la sección más ganadora, que es la sección donde tengo prácticamente igualdad de los dos módulos resistentes. Supongamos que como criterio sano y del lado de la seguridad decimos, bueno, vamos a usar para los dos criterios, el primero de detenciones admisibles y el segundo de solicitaciones admisibles, vamos a usar el mismo coeficiente de seguridad. Entonces, adoptamos como criterio que el gamma sea el mismo en los dos casos. Si defino de esta manera el coeficiente de seguridad, digamos, lo que estoy haciendo es tomar un criterio de calibración del coeficiente de seguridad del segundo criterio respecto del primer criterio. Si tomo como idea de calibración la relación de los módulos de plastificación, para el caso de la sección T, el coeficiente del segundo criterio, para tener la misma seguridad que en el primer criterio, estaría teniendo una relación de 1,15 veces. En ese caso, digo, el coeficiente de seguridad del segundo criterio, para tener el mismo nivel de seguridad en el cálculo plástico y elástico, sería 1,84. De esa manera, si eso yo lo aplico a la sección rectangular, cuando la trabaje con el segundo criterio, va a estar un poco más castigada, ¿sí? O puedo decir, bueno, en la sección rectangular tengo, por la forma de la sección, una reserva de resistencia más allá de lo que define el cálculo que estoy haciendo. Pero bueno, este segundo criterio ya me permite aproximarme más a la respuesta de la forma de la sección en la seguridad de la estructura. Supongamos entonces que nos ponemos de acuerdo y decretamos que el primer y el segundo criterio van a tener el mismo coeficiente de seguridad. ¿Quiénes van a optar por usar el segundo criterio? Bueno, todos aquellos que quieran aprovechar al mango el material en la estructura. Bien. Vamos al tercer criterio. El tercer criterio dice que la carga P tiene que ser menor que la carga P admisible. La carga P admisible es la carga de colapso dividido un coeficiente de seguridad del tercer criterio. Para la estructura isostática que estamos analizando, P máximo igual a P de colapso sobre el coeficiente de seguridad del segundo criterio. La P de colapso para este caso va a ser 4MP sobre L, porque el momento máximo es directamente el momento de plastificación de la sección. Entonces tendríamos 4 veces WP sobre L por sigma F sobre el coeficiente de seguridad del tercer criterio, y ahora tenemos que pensar un poquitito la cosa. Digo, si la estructura es isostática, el segundo y el tercer criterio deberían ser lo mismo, porque en una estructura isostática, si falla una sección, la estructura se convierte en un mecanismo. Entonces, en realidad, lo más sano sería, para calibrar bien las cosas, que el coeficiente de seguridad del tercer criterio, ese sí fuera igual al del segundo criterio. Del segundo criterio me puedo dar el lujo de que sea un poquitito más grande que el del primer criterio, pero el del tercer y el segundo, ante el peligro del colapso de las estructuras isostáticas, deberían tener exactamente el mismo nivel de seguridad. Bien. Entonces, con esto, digamos, supongamos que hicimos un decreto, hemos establecido un valor de coeficiente de seguridad del primer criterio de 1,6, y como coeficiente de seguridad del segundo y del tercer criterio hemos establecido 1,15 veces el del primero, es decir, 1,84, y con eso nos vamos a manejar por la vida. ¿Qué ocurre con una estructura hiperestática? Vamos a una estructura hiperestática. En lugar de tener una viga simplemente apoyada, lo que hice fue empotrar el apoyo izquierdo.
el diagrama de momentos flexores en un análisis lineal, me estaría dando como mayor momento el de empotramiento, es 3/16 de P por L contra 5/32 de P por L, que es el que correspondería al pico de momento positivo en el tramo. 3/16 sería lo mismo que decir 6/32, es decir, este momento de empotramiento es mayor que el momento positivo del tramo. Otra vez estoy buscando para esta estructura ver cuál es la carga admisible utilizando los tres criterios de seguridad, pero ya habiendo establecido cuáles son los coeficientes de seguridad a utilizar en los tres criterios. Bien, voy al primer criterio. Para la verificación de esta estructura, el que va a mandar es el momento máximo, porque la falla de la estructura la defino por la aparición de la tensión de fluencia en una sección. Entonces tendremos sigma máximo igual a m máximo sobre el módulo resistente elástico. Eso será entonces que 3/16 de P máximo por L sobre el módulo resistente elástico tiene que ser menor que la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad del primer criterio, con lo cual la carga admisible de esta estructura para el primer criterio sería 16/3 del módulo resistente elástico sobre la longitud de la barra por la tensión de fluencia sobre el coeficiente de seguridad del primer criterio. Bien, apliquémosle a esta estructura ahora el segundo criterio. Si le aplico el segundo criterio, digo, el momento máximo tiene que ser menor o a lo sumo igual que el momento último, y el momento último es el módulo resistente plástico por la tensión de fluencia, y a eso lo tengo que dividir por el coeficiente de seguridad del segundo criterio. El momento máximo es 3/16 de P máximo por L. P máximo entonces tiene que ser menor que 16/3 de WP sobre L por la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad del segundo criterio. Con lo cual ahora puedo calcular la relación entre la carga admisible del segundo criterio y la del primer criterio, y resulta ser igual al módulo resistente plástico sobre el módulo resistente elástico por el coeficiente de seguridad del primer criterio dividido el coeficiente de seguridad del segundo criterio. Estoy con la misma relación que tenía en el caso de la estructura isostática. Bien, vamos al tercer criterio. En el tercer criterio lo que impongo es que la carga P máxima tiene que ser menor que una carga P admisible, que va a ser la de colapso, dividido el coeficiente de seguridad del tercer criterio. Para esta estructura, el colapso se va a producir cuando la estructura se transforme en un mecanismo de un grado de libertad. Eso va a ocurrir cuando el momento de empotramiento sea el momento de plastificación total y el momento positivo bajo la carga del tramo sea el momento de plastificación total. Esa carga de colapso nos estaría dando entonces 6 veces MP dividido L. P máximo menor o igual entonces que la carga de colapso sobre el coeficiente de seguridad del tercer criterio. Entonces la P admisible del tercer criterio ahora es 6WP sobre L por la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad del tercer criterio. Bien, hago la relación entre la carga admisible del tercer criterio y la carga admisible del segundo criterio con sus respectivas expresiones de cálculo y llego a que finalmente, como el coeficiente de seguridad del segundo criterio y del tercer criterio eran el mismo valor, llego que finalmente la carga admisible del tercer criterio es 1,125 veces la carga admisible del segundo criterio. Quiere decir que analizar la estructura con la seguridad referida a la carga de colapso me da
un rango más de utilización de la estructura. Estoy teniendo una carga admisible que es un 12,5% mayor en el tercer criterio que en el segundo criterio. Ese 12,5% mayor, bueno, a su vez va a ir variando según el grado de hiperestaticidad de la estructura, el cual vaya siendo la historia de la formación de las rótulas plásticas, con lo cual este 12,5% más grande puede llegar a ser superado. Por ahí es un 20% más grande, o por ahí un 30% más grande. Todo dependerá de cómo fue diseñada esa estructura. Entonces esto me indica que la estructura hiperestática tiene, respecto de la estructura isostática, una reserva de resistencia aún mayor, que ya no depende solamente de las formas de la sección transversal, eso ocurría tanto en la hiperestática como en la isostática, sino que está dependiendo de la hiperestaticidad de la estructura, la que me permite seguir avanzando con un estado de cargas creciente sobre una estructura donde hay secciones que ya van fallando. Es decir, al ir fallando secciones, al ir apareciendo rótulas plásticas, mientras no se genere un mecanismo de un grado de libertad, lo que estoy teniendo en definitiva es una redistribución de esfuerzos en la estructura. Es decir, falla una sección y las que están cercanas a ella empiezan a ayudar a la estructura un poco más para soportar el estado de cargas exterior. Bien. Esos serían los tres criterios básicos al día de hoy. Los reglamentos de cálculo de estructuras actualmente trabajan con el segundo criterio de seguridad. Antiguamente el único criterio de seguridad que había, básicamente por las herramientas de cálculo que había y por las teorías de diseño que había, el único criterio de seguridad que había era el de las tensiones admisibles. Hoy en día los reglamentos trabajan con el criterio de seguridad de las solicitaciones admisibles y permiten que utilicemos para una estructura el tercer criterio de seguridad, siempre y cuando nuestra seguridad respecto del colapso la estemos cubriendo con el mismo coeficiente de seguridad que corresponda al análisis con el segundo criterio. Es decir, que el gamma del segundo criterio y el gamma del tercer criterio tiene que ser el mismo. ¿Qué ocurre? La determinación de la carga de colapso, cuando yo empiezo a tener distintos estados de carga posibles que se combinen entre sí, es un problema de cálculo bastante pesado. Por eso los reglamentos nos permiten mantenernos con el segundo criterio sin obligarnos a utilizar el tercer criterio. El tercer criterio lo empiezo a utilizar en la estructura cuando quiero llegar a una optimización del diseño, por ejemplo, porque es una estructura que se va a repetir muchas veces, entonces en ese caso vale la pena el esfuerzo de optimización, o porque quiero tener una idea más afinada de la seguridad de la respuesta, porque la estructura va a cambiar su destino, o porque la estructura ha tenido una falla y quiero saber si esa falla pone en peligro la estructura completa. Entonces necesito acercarme mejor a la determinación de la carga de colapso. Bien. Conforme fueron avanzando las décadas en la última mitad del siglo XX, se fue evolucionando más con este segundo criterio de seguridad y se decidió convertir este coeficiente de seguridad en un coeficiente de seguridad que contemplara dos cosas. Por un lado, que contemplara las formas de combinar distintos estados de carga posibles, y por otro lado que combinara la forma de dar mayor seguridad para algunas situaciones de resistencia de materiales que son más peligrosas que otras. Es decir, no es lo mismo la seguridad que yo busco en una barra esbelta sometida a compresión que en una barra corta, robusta, sometida a compresión. La barra esbelta sometida a compresión puede tener un problema de inestabilidad, que es el problema de pandeo. Entonces, ese problema de resistencia trato de manejarlo con un coeficiente de seguridad más generoso. A partir de ahí es que nace el llamado
procedimiento de factores de carga y resistencia. En definitiva, digamos, en una manera muy gruesa, si yo tengo que hacer que el momento sea menor que el momento último dividido el coeficiente de seguridad, puedo decir ese coeficiente de seguridad, que es un número mayor que 1, lo voy a considerar producto de dos coeficientes. Uno que esté relacionado con las cargas que están actuando y otro que esté relacionado con la resistencia que yo estoy poniendo en juego. Entonces, ambos van a ser mayores que 1 y lo que hago es una comparación donde en lugar de comparar el momento máximo con el momento último dividido en un único coeficiente, lo que digo es, al momento máximo que produce un estado de cargas, lo multiplico por un coeficiente de amplificación, valor gamma c que es mayor que 1, y a eso lo voy a comparar contra el momento último multiplicado por un coeficiente de minoración. Ese coeficiente phi es menor que 1. Entonces, comparo lo que me solicita la estructura, gamma c por m, con la resistencia que puede ofrecer la estructura, que es el coeficiente phi por el momento último. El coeficiente phi es menor que 1 porque en definitiva no es otra cosa que la inversa de un coeficiente de seguridad que involucra la resistencia. Bien. Esta forma de discriminar las cosas me permite trabajar con distinto grado de seguridad a las acciones de acuerdo a cómo sea su comportamiento a lo largo de la vida útil de la estructura. Entonces, por ejemplo, la carga permanente iba a estar presente toda la vida en la estructura. La acción del viento, y la acción del viento no es de todos los días, no está presente toda la vida en la estructura. Hay una cierta probabilidad de ocurrencia de la tormenta máxima de viento, así como hay una cierta probabilidad de ocurrencia de la nevada máxima o del terremoto destructivo más grande, y a su vez hay magnitudes de esos picos de acción que también exigen un cierto estudio estadístico, bueno, de cómo podemos considerar el nivel de seguridad para esas acciones que son variables a lo largo de la vida útil de la estructura y que tienen discontinuidad de su presencia en el tiempo y que tienen cierta aleatoriedad en cuanto a cuáles son los valores de pico que se pueden producir en el futuro de acuerdo a la historia pasada. Bueno, todo eso es lo que estudia la materia que se llama seguridad de las estructuras. Los reglamentos, cuando nos mandan a diseñar con el segundo criterio, hoy en día usan lo que se llama el método de los factores de carga y resistencia. En general todos los conocemos como el LRFD, que viene de su nombre en inglés, Load and Resistance Factor Design, para considerar los estados límites últimos en una estructura. Los estados límites últimos son los que ponen en juego la resistencia de la estructura. Los reglamentos nos obligan a tener en cuenta en nuestros análisis por lo menos estas 5 combinaciones de carga. Entonces, si llamamos D a los efectos de la carga permanente y llamamos F a los efectos de las acciones de empuje de líquidos, por ejemplo, para un tanque de agua, ¿sí? El empuje de la presión hidrostática del líquido sobre las paredes y el fondo. Llamamos T a las acciones originadas en el proceso constructivo. Muchas veces a una estructura la puedo estar sometiendo durante el montaje a esfuerzos que van a ser mayores que lo que va a tener en su vida útil definitiva. Llamamos L a los efectos de solicitaciones provocadas por las cargas útiles o las sobrecargas. Llamamos H a los efectos
que correspondan a empujes de suelo o a empujes de agua de la napa freática. Llamamos W a los empujes, a los efectos de acciones de viento. Llamamos LR a las cargas útiles sobre los techos. Llamamos S a las cargas de nieve o de hielo. Llamamos R a las acumulaciones de agua. R son en general lo que llamamos las cargas de encharcamiento. Digamos, si yo tengo, por ejemplo, un techo que es muy deformable, o que es deformable razonablemente, porque para lo único que me interesa es para que sostenga las chapas sin que haya demasiado problema de separación en el solape. Por ahí ese techo, bajo la acción de las cargas, tiene una cierta deformación, que si un día viene una lluvia, va a hacer que se acumule agua por la excesiva deformación. Entonces se genera un charco y por ahí tiene 30, 40 centímetros de altura. Y si tiene 30, 40 centímetros de altura, son 400 kilos por metro cuadrado. Entonces también ahí se puede producir un efecto de carga gravitatoria porque hay una zona de estructura que por deformación empezó a acumular el agua de lluvia. Bien. ¿Qué me dice el reglamento? Bueno, utilice como factores de carga, para el caso de carga permanente, por lo menos 1,4. Quiere decir que a los efectos de carga permanente los voy a multiplicar por 1,4. Cuando la carga permanente la empiece a combinar con otras cosas, le puedo rebajar un poco el factor de combinación. Entonces, por ejemplo, la segunda combinación que me pide es que haga la carga permanente, más las acciones de líquidos, más las acciones debidas al proceso constructivo, amplificadas por un coeficiente 1,2, y que a las cargas útiles y a las cargas de empuje de suelo de napa freática las considera amplificadas con un coeficiente 1,6, y que a las acciones de carga útil de techo, en ese caso, las considera en simultáneo con un coeficiente de combinación 0,5, y si en lugar de ser la carga útil de techo utilizara la carga de nieve, también que no castigue tanto y que considere nada más que la mitad de la carga de nieve. ¿Sí? Lo que me va dando son coeficientes de combinación que alguien se puso a estudiar, que eran razonables, que se utilizaran en un diseño razonablemente económico y seguro de una estructura, sin poner todo lo peor al mismo tiempo y con la máxima intensidad. Bien. Además de considerar los estados límites últimos, que son los que están asociados a la seguridad contra la rotura, la resistencia de materiales, y tengo que considerar los estados de carga de servicio. Y perdón, una cosa que no mencioné fueron los coeficientes de minoración de resistencia. Entonces, si estoy en un problema de flexión, me piden minorarla con 0,9. Si estoy con un problema de compresión de segundo orden, me piden minorarla con un 0,85, es decir, bajar más la resistencia. Si estoy con barras traccionadas, me permite trabajar con un coeficiente 0,9. Supongamos que estoy evaluando los momentos máximos provocados por el estado de carga permanente. El coeficiente de amplificación es 1,4. El coeficiente de reducción, cuando trabajo en el problema de flexión, va a ser 0,9. Quiere decir que el reglamento me está diciendo que para el caso de actuar exclusivamente peso propio, puedo controlar que los momentos máximos no estén superando a 0,9 m último por 1,4, es decir, m último sobre, ahí tendríamos 1,4 dividido 0,9, 1,56. Entonces fíjense, la combinación que me está dando el reglamento para considerar exclusivamente actuando las cargas permanentes, sin que esté actuando el resto, me llevaría a que yo estoy diseñando frente a cargas permanentes con un coeficiente de seguridad que es 1,56, cuando pensamos en términos de un coeficiente de seguridad único. Bien,
Para las otras combinaciones, cuando hago este cálculo comparativo, puedo empezar a tener coeficientes de seguridad más grandes o más chicos, depende de cuál sea la combinación que estoy estudiando. Había mencionado, bueno, todos esos coeficientes están relacionados con los estados límites últimos o de resistencia, que son los que definen la seguridad frente a cargas extremas que actúan durante la vida útil de la estructura. Ejemplos de estado de carga último: pérdida de equilibrio e inestabilidad de la estructura en su conjunto, inestabilidad de un pórtico de una barra, plastificación de una sección, formación de un mecanismo, pandeo local de un elemento de la sección. ¿Qué es el pandeo local? Y a veces yo tengo una viga muy esbelta, y es un caso que van a estudiar en construcciones metálicas, sometida exclusivamente a momentos flexores, pero el estado de tensiones de compresión en el ala es tan importante que se me arruga el ala, es decir, se produce un fenómeno de pandeo local del ala comprimida. Ese fenómeno que cuando es el fenómeno de inestabilidad de una chapa, llamamos abolladura, puede presentarse en una estructura de barras esbeltas trabajando a flexión. Incluso puedo llegar a tener problemas de abolladura dentro del alma de la sección. Por eso, si se fijan en las vigas metálicas armadas que están en la Facultad de las Heras, en el hall central, van a ver que las grandes vigas doble T, vistas de costado, en su alma cada tanto tienen elementos de rigidización del alma, que pueden ser elementos soldados o elementos atornillados. Bueno, todo eso se hace para evitar fenómenos de inestabilidad parcial en la sección delgada del alma del perfil, o incluso para controlar los fenómenos de inestabilidad parcial en el ala del perfil. Pandeo lateral torsional de una barra, bueno, puede ocurrir que ante la acción de flexión también esta viga doble T se tuerza. Ese fenómeno suele verse muchas veces en correas de techo que estén construidas con perfiles U de chapa doblada, que no estén suficientemente arriostrados para los momentos torsionales. Entonces, aún cargando en la dirección del centro de corte, esta sección tiene muy baja capacidad de resistencia torsional y puede revirarse con un efecto de torsión. ¿Qué otros efectos? Rotura de tracción, desarrollo de fisuras o grietas por fatiga, el caso de cargas alternativas, una deformación excesiva. Todos esos son estados límites últimos. Y después tenemos los estados de servicio. Controlar que en una estructura la deformación elástica sea aceptable, es decir, que aun cuando no se rompa, la gente no sienta que se le está por venir el techo encima porque está viendo una deformación de flexión muy importante. Evitar que se provoquen deformaciones permanentes en una estructura. Evitar que haya un nivel de vibraciones que sea inaceptable. Por ahí el nivel de vibraciones no me pone en riesgo la estructura desde el punto de vista del colapso, pero es algo que es lo suficientemente molesto como para no dejarme trabajar o no dejarme dormir. Los niveles de tolerancia de vibraciones, el ruido es un problema de vibración, son distintos según cuál sea el horario y si es un ambiente de trabajo o es un ambiente de descanso, como puede ser el hogar de una persona. Bueno, todos esos son las cosas que vamos a controlar cuando hagamos un diseño y construcción de una estructura. En nuestro curso, por supuesto, no vamos a abundar mucho más sobre esto porque en cada reglamento de cálculo, sea de estructuras de hormigón armado, de estructuras de acero, van a tener todo un curso dedicado al detalle de la evaluación de todas estas cuestiones. En esos cursos, lo que ven en el curso de estabilidad 3 van a ser las herramientas de trabajo para
operar sobre los diseños de esos materiales. En el curso de estructuras metálicas o de estructuras de hormigón, nadie les va a enseñar a estudiar una estructura hiperestática ni a determinar una carga de colapso. Todo eso es una herramienta que aprenden con nosotros para aplicar después con las particularidades del caso a las estructuras de esos cursos. Bien, uy, se me terminó el libreto. Bueno, como les decía hoy, esta es la última clase asociada a trabajos prácticos en nuestra materia. Entonces, lo que queda de la semana siguiente, vamos a ir abordando algunos temas teóricos que vamos a ver por ahí con menor nivel de profundidad, es decir, los vamos a ver como para darles cultura general, estructural sobre algunos temas, aquellos que no se especialicen en el tema de estructuras, y los temas que involucran trabajos prácticos son aquellos temas donde nosotros juzgamos que es necesario que independientemente de qué especialidad dentro de la ingeniería civil vayan a desarrollar, puedan manejar con soltura el día de mañana. Bien, yo pensé que hoy iba a hablar una hora nomás y ya hablé casi 2 horas. Bien. Sí, sí.